Vamos a conversar con el senador de Evópoli, Felipe Kast, a raíz de la presentación hoy día en la sociedad política distinta desde el ministerio del ministro de Hacienda, exministro ahora, como precandidato presidencial de Evópoli. Felipe Kast, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Primera pregunta, ¿por qué no fuiste tú esta vez? Por una razón muy simple, Fernando. Sinceramente creo que Ignacio Briones es mejor candidato que yo. Yo creo que hicimos una reflexión profunda dentro de Evópoli de cuál era el mejor de los nuestros para poder ofrecerle a Chile un liderazgo, una hoja de ruta creíble, volver a creer en la política. Y siempre uno se tiene cariño a uno mismo, pero uno tiene que tener la capacidad y la humildad de cuando juega en un equipo de fútbol, en un proyecto colectivo, ver quién es la mejor persona en cada momento. Y sinceramente te lo digo, Fernando, tú me conoces, no tengo ninguna duda de que Ignacio Briones era el mejor de los nuestros para este proceso. Felipe Kast, ha habido bastante comentario respecto de la salida de Ignacio Briones, algunos por parte de los propios integrantes de Chile Vamos. La expresidenta de la UDI fue bien dura con él, diciendo de que abandonar al gobierno en este momento era una situación que lamentable, creo que fue el vocablo que usó. Hay otras personas, analistas, también cercanos a la derecha, como, Patricio Navia, por ejemplo, que incluso hizo un símil señalando que esto era como si de pronto el administrador de finanzas del Titanic tratara de presentarse como candidato a algo. Y todo esto en razón de dos cosas. Una, que de alguna manera va a estar siempre interpelado, y todos los ministros precandidatos probablemente también, pero sobre todo el ministro de Hacienda, por la situación de baja aprobación que tiene este gobierno, donde él fue ministro. Y en segundo lugar, por haber salido del ministerio antes de que se hubiesen presentado o se hubiese concretado alguna de las cosas más importantes que se habían dicho que iban a ser parte de este gobierno antes que terminara, como particularmente es el caso de la reforma de pensiones. ¿Cómo ves tú estas, de alguna manera, críticas a la salida de Briones del gabinete? Bueno, lo primero, decirte, Fernando, que me alegra que muchos hoy día extrañen tanto al ministro Briones, que lo encuentren probablemente el mejor ministro de la historia de Hacienda y que no puede dejar su lugar. Primero, me alegra por él, porque yo también lo creo. Y por lo mismo creo que solamente tiene sentido dejar un cargo tan importante como ese, si es que tienes un desafío aún mayor, que es ser el futuro presidente de Chile. Y honestamente creo que es la mejor persona que yo conozco en Chile para poder asumir ese desafío. Ahora, eso lo va a decidir la gente. Primero, el Consejo General de Evópoli el día sábado. Segundo, una primaria presidencial de Chile Vamos el 4 de julio. Y después la ciudadanía, si es que llegara a ganar esa primaria. Pero realmente creo que hay algo que lo dijo el presidente hoy día, pero Ignacio Briones logró aprobar 28 proyectos de ley en un año, cuando el país estaba probablemente en su peor momento, el momento más delicado. Tanto él como Gonzalo Blumen les tocó asumir una responsabilidad realmente muy compleja. La asumieron con humildad, la asumieron con un espíritu de diálogo. Lo decía hoy día el mismo Jorge Pizarro, que no es precisamente de Chile Vamos, diciendo, miren, Ignacio Briones le dio un tono al Ministerio de Hacienda, una humildad, una cercanía, una empatía que tal vez no lo habíamos visto antes. Una mezcla de rigurosidad que hay que tenerla. Si un ministro de Hacienda no puede ser una persona populista que simplemente diga que finalmente da lo mismo, la seriedad. Tiene que haber seriedad, pero tiene que haber empatía. Y tiene que haber humildad incluso en momentos difíciles, cuando hay baja aprobación. Y yo creo que realmente tanto Gonzalo Blumen como Ignacio Briones contribuyeron a ese desafío. Y te digo más, cuando escucho a Jacqueline Van Riesebergher criticar de esa forma, la verdad que lo lamento, porque se nota que hay intereses cruzados. La gente no es tonta. Entonces, y además hay un gran ministro de Hacienda que asumió, como Rodrigo Cerda. Nadie puede decir de que el acuerdo de pensiones va a depender de que hoy día esté Rodrigo Cerda o Ignacio Briones, siendo que el acuerdo de pensiones también lo está liderando la ministra del Trabajo. Hay una institucionalidad. Entonces yo veo mucha mezquindad de algunos y le digo a la expresidenta de la UDI, que cuidemos un poquito el lenguaje, más allá de que probablemente incluso sus críticas pueden incluso favorecer al ministro Briones, al exministro Briones.
porque la verdad que son tan destempladas que finalmente incluso creo que al final lo ponen a él en una situación de relevancia que claramente lo ayuda. Ahora, Felipe, tú fuiste candidato presidencial y tú sabes que hay que tener carne dura y cuero duro, digamos, para presentarse a candidato presidencial hoy día, porque en un mundo muy tecnologizado, muy conectado en términos de redes sociales, te van a sacar, pero 25.000 veces una foto, te van a poner en una situación que tú dijiste hace tanto tiempo. Estoy hablando de Ignacio Briones. Hoy día salió en todas partes esa foto donde se festeja Sichel con Briones, el que salió ese bono por solamente 65.000 pesos, que cuando se estaba tratando de discutir si se podía subir, en ese momento no, y se ganó que fueran 65.000 pesos, lo que se consideró después una situación bien mezquina que tuvo que volver a elevarse un poco más adelante en los sucesivos subsidios. Después te van a sacar, por cierto, la situación de él haberse opuesto a las entregas de los 10%, el primero, el segundo, hasta que este segundo terminó canalizándolo el propio gobierno. Y por lo tanto, te quiero preguntar directamente, de acuerdo a la experiencia que tú tuviste, uno, ¿qué tan importante para un partido, en este caso Evópoli, es que tenga candidato presidencial cuando van a haber 5 o 6 elecciones donde van a presentar todos candidatos? Que si no hay candidato de un partido, ¿qué tanto se resiente la posibilidad democrática de ese partido de tener escaño? A ver, vamos por partes. Tu pregunta tiene varias partes. La primera es decirte que Ignacio Briones en cada una de las etapas de la crisis luchó por lograr que las familias pudieran superar la crisis de la mejor manera, y porque la angustia era brutal. Logró construir un acuerdo transversal de 12.000 millones de dólares de todos los partidos políticos, excepto el Frente Amplio, que se bajó a última hora. Logró llegar con el programa de protección del empleo a 900.000 familias, 8 millones de chilenos con el ingreso familiar de emergencia. Y siempre lo hizo trabajando además por las pymes con el FOGAPE, sin bajar los brazos, sabiendo que era muy difícil, ese cuero duro que tú dices. Yo nunca vi a Ignacio Briones bajar los brazos y dejar de trabajar. Mientras veía a decenas de de políticos paseando por los matinales, veía a Ignacio Briones trabajando sin parar por Chile. Te lo digo con esa convicción. Por eso ha generado tanto entusiasmo en Evópoli, en las bases, porque hay una admiración por su trabajo sincero. Ignacio Briones tal vez no es el que siempre estaba buscando estar quedando bien con todo el mundo, no, a veces le tocaba decir cosas que eran duras, pero cuando ya nadie cree en la política, Fernando, cuando estamos cansados de los políticos que nos venden la pomada todo el día, que son como la canción de los prisioneros, nunca quedan mal con nadie, ¿acaso no será importante tener a alguien sincero, honesto, transparente, que te dé confianza, que sea ambicioso en los cambios? Ignacio Briones siempre estuvo por el apruebo, quiere cambios, estuvo a favor del acuerdo del 15 de noviembre, al igual que Gonzalo Blumel, pero sabía que había que hacer esos cambios con responsabilidad, preocupándose también de elevar la mirada, haciendo una reforma al Estado. A él le tocó sufrir en la mediocridad del Estado, y por eso la reforma al Estado está en el corazón de lo que probablemente le va a ofrecer a Chile. Pero sinceramente, yo estoy seguro, Fernando, y tú supiste cómo fue el 2017, cuando partimos mi campaña presidencial, no marcábamos nada, todo el mundo pensaba que finalmente iba a ser algo muy poco significante. Creo que al final nuestra campaña del 2017 logramos sorprender, poner la agenda de los niños primero, que se cerrara el Sename, que hoy día es realidad después de 3 años. Cosas que son muy importantes para Chile. Bueno, yo estoy seguro que Ignacio Briones va a sorprender. Y va a sorprender por su calidad humana, por su sencillez y por su preparación y por su búsqueda de diálogo. Y nunca se va a vender simplemente por un par de votos, decir algo que no lo cree, por muy duro que sea. Entonces este es un proceso que estamos empezando, estamos muy entusiasmados, sabemos que hay candidatos que llevan años en carreras, que tienen mucha popularidad, pero la verdad es que estamos convencidos de que podemos dar una sorpresa importante el próximo 4 de julio, si es que el Consejo General lo proclama el día sábado, que espero que es lo que ocurra. La segunda parte de la pregunta que te hice era la de qué tan importante para un partido hoy es que tenga candidato presidencial, porque hay mucha elección y la presencia del candidato presidencial, saber que hay alguien que está discutiendo los macro temas del Estado
y que eventualmente puede llegar a conducirlo, de alguna manera chorrea, de alguna manera imagen hacia las otras autoridades que están siendo elegidas, ¿o no? Por supuesto, pero quiero decir esto con mucha convicción. Nosotros no estamos apoyando a Ignacio Briones porque marque mucho en la encuesta. De hecho, habría sido más fácil tal vez apoyar a otro candidato que tal vez lleva más tiempo y ocupar esa lógica de decir, nos conviene sacarnos la foto con él porque en realidad marca más la encuesta. Nosotros estamos apoyando a Ignacio Briones porque realmente creemos que es el mejor presidente de Chile que podemos tener en los próximos años. Y tal vez mucha gente ni siquiera lo sabe todavía, no lo conoce tanto todavía, lo ha visto solamente en su rol de ministro. Quienes lo conocemos en su calidad humana, incluso antes de que fuera ministro, como académico, como una persona intelectual que ha pensado mucho, que además tiene muchas redes transversales, que es un profundo liberal, una persona que puede defender que el motor del desarrollo son las personas y por lo tanto necesitamos un Estado sin operadores políticos que realmente sea de excelencia para que tengamos igualdad en temas tan básicos como la salud, la educación, en las regiones, entre las regiones. Entonces, yo te diría, Fernando, bajo esa lógica como utilitarista, de decir qué nos conviene más para la foto, claramente no fue lo que funcionó. Nos pasó incluso en las primarias, cuando partimos con Camila Merino, nos decían estos tipos están locos, ponen una ex ministra que casi nadie conoce. Bueno, terminó ganando por lejos, porque se dieron cuenta de la calidad humana y profesional que tenía Camila Merino. Creo que con Ignacio Briones podemos sorprender de la misma manera. Felipe Kast, hay un punto que está, creo yo, implícito en la crítica que conversamos de Jacqueline Van Rysselberghe, pero que tiene que ver con otra cosa. Tú conoces perfectamente la lógica del pato cojo, cuando en un gobierno sin reelección, el último año prácticamente todos se olvidan de quién está conduciendo y se concentran en quién va a conducir. Y desde ese punto de vista está extraordinariamente presidencializado o candidatos hacia la presidencia, desde ya muy presidencializada la discusión. Y además tenemos una convención constitucional inédita que va también a ocupar mucho espacio. ¿Qué tanto ahí los partidos de gobierno, que tanto siente Evópoli en este caso, que, bueno, todavía hay un personaje que fue elegido, que está en la moneda, que tiene poca popularidad, por cierto, pero que todavía está gobernando, digamos? ¿Qué tanto esto deja de ser solamente expectativas a futuro y también hay que concentrarse en lo concreto del día a día? Mira, yo creo que tú tienes algo muy cierto. Yo creo que el gobierno tiene un año por delante que tiene que amarrar muchas cosas y que de hecho, si lo hace, puede que su popularidad termine como ha ocurrido en los últimos 3 gobiernos, donde el último año logran repuntar parte de la confianza de la ciudadanía porque la ciudadanía ve los hechos. Yo estoy convencido, por ejemplo, que con el COVID, con el tema de las vacunas, con el manejo del COVID, cuando lo miramos más de lejos, cuando veamos también la recuperación económica, el impacto que tuvo estos planes que implementó el mismo Ignacio Briones, como insisto, la protección del empleo, el FOGAPE, el subsidio también del ingreso familiar de emergencia, y todas las medidas que se tomaron para efectivamente poder cambiar la crisis, que siempre son insuficientes cuando tienen una crisis de la envergadura como la que tuvimos. Aquí nadie está diciendo que esto sea perfecto, ni que sea algo que pueda suplir todos los problemas. Claro que no, y las necesidades fueron muy superiores de lo que el Estado podía entregar, pero de que hubieron personas que lo dieron todo para poder tratar de hacer lo mejor posible, como Ignacio Briones, creo que el gobierno va a tener mejor juicio, la ciudadanía, un mejor juicio de lo que se ha hecho justamente a lo largo del tiempo base. Y no se pueden bajar los brazos hasta el último día de gobierno. O sea, y creo que Ignacio Briones, en su trabajo como eventual candidato presidencial, le va a tocar también con mucha fuerza, no solamente explicar lo que se hizo durante el tiempo que él estuvo, sino que además lo que nos falta por hacer en los próximos 4 años. Si esta crisis, Fernando, económica y social es brutal, va a generar muchas heridas. Entonces, ¿quién mejor que un profesional de la calidad humana y como economista, Ignacio Briones, para poder levantar a Chile en los próximos 4 años? Y creo en forma transversal, con unidad, con una nueva constitución, dialogando, y no dialogando de mentira, dialogando de verdad, porque algunos aquí, muchos hablan de que sí, vamos a hacer diálogo, y la verdad que yo por lo menos he visto a Ignacio Briones haciendo esa pega. Es parte de su ADN. Él cree como buen liberal que alguien distinto a él, que piensa distinto, le puede enriquecer sus ideas. No hay nada más liberal que eso, que tener incluso dudas de uno mismo para poder sacar algo mejor. Dudas no significa no tener convicciones.
sino que tenéis tantas convicciones que no tienes problemas en enriquecerlas con miradas complementarias. Y ese espíritu liberal y democrático es lo que hoy día creo que Chile necesita. Si estamos en un momento muy complejo y necesitamos ese tipo de liderazgo, que a veces prometen menos, son menos grandilocuentes, son menos fanfarrones, pero que al final del día generan más confianza y te permiten volver a creer. Felipe, hay una situación bastante nueva en la derecha, creo yo, en esta elección. Mucha gente no le ha dado mucha bola a esto porque una de las personas ha tenido bastante distintas formas de aproximarse a las elecciones. Me estoy refiriendo a Joaquín Lavín. Pero yo le voy a dar el beneficio de la duda. Voy a creer en lo que él está diciendo es cierto para los efectos de esta pregunta. Tú tienes hoy día dentro de la derecha a Joaquín Lavín, que dice que él se adscribe básicamente a un programa de socialdemocracia y cree en una serie de derechos sociales garantizados al estilo europeo. Tienes por cierto, Desbordes, exministro Desbordes, que tiene la misma lógica, una derecha social, cosas que, para serte franco, hace bastante tiempo que no se veían hasta que sale Bópoli con algunas de las cosas, sobre todo en la agenda valórica, y bueno, aparecen dentro de Renovación Nacional, Joaquín Lavín en la UDI, y la pregunta es, ¿cuándo se empiezan a plasmar las ideas en temas de sociedad que tiene, en este caso particular, Ignacio Briones? Porque hasta ahora lo hemos visto básicamente como ministro de Hacienda y eso era una cosa, canalización básicamente con la billetera del gobierno. Tiene la particularidad, que no sé si tú le encuentras importante o no esa particularidad. Creo que es el único ministro de Hacienda que no ha tenido posgrado en Estados Unidos y que ha tenido su posgrado en Francia, donde, por lo tanto, conoce de cerca lo que se puede denominar socialdemocracia, llamémoslo así. Y por lo tanto, ¿qué tanto de eso y cuándo aparece la propuesta de Ignacio Briones en términos sociales, digamos? Bueno, yo creo que eso es una responsabilidad que le tocará a él liderar. Y recién acaba de salir hoy día. Recién el sábado pasado yo dije que no iba a competir, que me parecía que teníamos buenos candidatos, entre ellos Ignacio Briones. Se generó una vorágine muy fuerte de tratar de que saliera rápido del ministerio. Hoy día ya salió del ministerio, el sábado tenemos el Consejo General y claramente, yo que lo conozco, te puedo decir, si hay algo que le obsesiona a Ignacio Briones, es un concepto que tal vez hemos desarrollado poco en Chile, pero que tengamos igual dignidad todos los chilenos. El tema de la dignidad es algo profundamente liberal y que atenta, el no tenerla, atenta contra la libertad de las personas de forma brutal. Y por eso cuando hablamos de reformar el Estado, Fernando, es porque realmente no podemos seguir teniendo dos Chiles, donde los que podemos pagar salud privada, educación privada, que somos tú y yo, vivimos en un Chile muy distinto del 85% de los chilenos que está atrapado en el Estado porque no es capaz de entregarle dignidad. Y eso mismo pasa con las regiones, cuando yo, en el fondo, veo la brutalidad de tener municipios que tienen ingresos de países europeos y otros municipios, gran mayoría de la Araucanía, región que represento, como Cholchol, como Carahue, como Tolten, que no tienen ni siquiera recursos para poder diseñar un puente, que me llaman los alcaldes y me dicen, Felipe, senador, ¿me puede conseguir una asistencia técnica para que me diseñen un puente? Y siento que tenemos municipios que tienen buses eléctricos gratis, drones, museos de cera, chips en los árboles. Entonces, la agenda social, para que tengamos una verdadera derecha social, tenemos que hacerla creíble. Y hacerla creíble significa una hoja de ruta para ser un país como Nueva Zelanda, como Australia, con estaciones intermedias creíbles. Porque cuando uno vende la pomada que de un día para otro vamos a hacer Luxemburgo, Suiza, es mentira, nadie te cree. Entonces, esa es la gracia que creo yo que tiene Ignacio Briones en su liderazgo, que es una persona que es creíble en esa hoja de ruta. Tal vez menos inmediatista, pero finalmente el inmediatismo, el facilismo, genera una gran decepción. Y hemos visto cómo los presidentes en Chile salen muchas veces con una popularidad muy alta elegidos y rápidamente bajan. Yo creo que hoy día Chile necesita volver a creer y creo que esa credibilidad que tiene por estilo natural, es una característica que él tiene natural, le hace muy bien a la política. ¿Qué crees tú? Ya te estoy preguntando esto último como senador de Bópoli. ¿Qué tanto sientes tú que le queda por hacer
al presidente Piñera en lo que queda de su gobierno, entendiendo básicamente el apoyo que tiene y la fijación de prioridades que básicamente corrieron para abajo una vez más el problema de las pensiones? ¿Qué le queda por hacer que pueda hacer, para usar tus palabras? ¿Qué le queda por hacer que efectivamente pueda hacer? Mire, yo creo que hay al menos 3 cosas que me parecen importantes, Fernando. Una, obviamente el tema del COVID, el tema sanitario es fundamental, y la gestión de la etapa que viene ahora, que es la salida del COVID, con las vacunas, con los protocolos. Estamos viviendo hoy día unos momentos más difíciles en todo el país, particularmente en la Araucanía. Segundo, creo que el tema del empleo. Por mucho que tenemos un año un poco mejor que el anterior, pero el tema del empleo es central y vamos a tener que seguir con estas políticas, y por eso qué bueno que se haya aprobado un nuevo FOGAPE, pero las ayudas para el empleo, para la creación de nuevo empleo va a ser fundamental. Y lo tercero es la nueva Constitución. La nueva Constitución, el proceso va a ser muy relevante, porque de alguna manera, si salimos adelante este proceso constituyente, de buena manera, como espero que ocurra, y en vez de que este proceso constituyente quede en manos de los que no quieren que resulte, que son los extremos, que no quieren que resulte, si nosotros somos capaces de construir una nueva constitución que no va a dejar contentos a todos, pero que sea un gran acuerdo, así como la transición a la democracia, que a ti te tocó vivirla mucho más de cerca que yo, porque yo para el plebiscito, cuando terminó la dictadura, yo tenía 12 años. Me encanta cuando me recuerdan lo viejo que soy. Dale nomás. Pero lo que te quiero decir es que ese hito, que fue un hecho que en muchas partes del mundo lo celebran por cómo se logró efectivamente recuperar la democracia en Chile y construir efectivamente un país infinitamente mejor que uno en dictadura. Bueno, yo creo que si somos capaces en democracia de construir una nueva constitución que no haya sido hecha en dictadura, que sea parte de tensiones naturales de la democracia, como ha sido, pero que finalmente logre construir este consenso en las nuevas generaciones, va a ser un logro tremendo de la ciudadanía y de la política. Y yo felicito a la cantidad de independientes, de personas de la sociedad civil que están postulando. Así que yo por lo menos me declaro optimista, Fernando, de que ese proceso puede llegar a buen término, y espero que finalmente todos estemos a la altura en lo que viene para adelante. Bueno, vamos a estar atentos a cómo se maneja el exministro Briones en las lides de la política presidencial, que, bueno, tú lo viviste eso, hay que tener cuero duro, yo insisto, esta cosa, las competencias son serias, y las principales competencias, ojo, primero vienen de tus propios aliados, así es que va a ser interesante esto, como tú estás viendo las declaraciones hoy día. Bueno, el ministro Briones tuvo apenas partido, vimos una encuesta que empezó a aumentar en su aprobación, que obviamente se valora y me parece una buena noticia. Yo le pediría, eso sí, a la expresidenta de la UDI que no siga criticándolo, porque si no va a aumentar demasiado su popularidad. Así que mejor que lo deje tranquilito nomás, porque claramente cada vez que lo critica, yo creo que el ministro Briones puede efectivamente tener un apoyo ciudadano importante. Creo que eso no hace bien a la política. Yo por lo menos me comprometo con mis socios a nombre de Evópolis, de que no vamos a caer en eso. No caímos en 2017 en la primaria presidencial. Tuvimos diferencias, discutimos fuertemente sobre los elementos sociales que había que ofrecerle a Chile, pero cuidemos las formas, porque realmente creo que no ayuda en nada este tipo de calificaciones para el espíritu que hoy día Chile necesita. Felipe Pecast, muchas gracias por este contacto aquí con Última Mirada. Que te vaya muy bien. Gracias, Felipe.